Gracias por continuar con nosotros en 21 Noticias. Le comentábamos hace un momento en este espacio informativo que cada 28 de julio y desde hace 16 años, la Organización Mundial de la Salud conmemora el Día Internacional contra la Hepatitis. Y para hablar sobre los tratamientos, las medidas de prevención y las causas de esta enfermedad, hoy le doy la bienvenida al doctor Axel Sánchez Cedillo, quien es coordinador de trasplantes del ISSSTE. Gracias, doctor, por estar con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación, Feli. Doctor, ¿cuáles son las causas de la hepatitis y cuántos tipos hay también de esta enfermedad? Mira, en particular, en el caso de la hepatitis, pueden ser dos causas, bacterianas o virales. Las virales son las que más problema causan en el mundo. Y hay tres tipos particulares. Hay más tipos, pero las tres que nos atañen por importancia en el sistema de salud a nivel mundial son las A, B y C. La hepatitis A es mucho más frecuente en niños y es causa, en la mayoría de los casos, una infección aguda, se quita. Pero la hepatitis B y C son dos tipos de infecciones virales que causan en un porcentaje alto cronicidad. Esto es que la infección persiste por mucho tiempo o incluso el resto de la vida. Y el problema de la hepatitis es un problema grave de salud en nuestro país, doctor. Así es. En el caso particular de la hepatitis C, es una infección de la que se calcula su prevalencia alrededor del entre el 1.4 y 1.5%. Es decir, que tenemos al menos en nuestra población 1,5 millones de pacientes infectados por este virus, por virus de hepatitis C. Debido a que es el que con mayor frecuencia causa cronicidad. En el caso de la hepatitis B, en menor frecuencia se causa cronicidad, pero también puede llegar a causar cronicidad. El verdadero problema de salud en cuanto a los costos que genera una infección crónica como es el virus C, pues es precisamente el virus C, el tipo C. Que además no causa síntomas. En las fases iniciales, cuando recién se tiene la primoinfección, que es cuando se tiene el contacto inicial con el virus, llega a causar síntomas que en la mayoría de los casos son como de una gripa. Entonces ni siquiera se detecta como tal, como una... A veces ni siquiera se trata una gripa. Y no, exactamente, ni se detecta que es una infección por un virus tan grave como este. Y en algunos otros casos llega a causar sí un poquito de ictericia, que es la coloración amarilla de la piel, de los ojos, fiebre, y llega a determinarse que es una hepatitis, pero en algunos casos no se llega a determinar qué tipo de virus es. Se trata como una infección viral que es transitoria, y al final del tiempo uno se acuerda, es que en aquel momento me dio hepatitis, y si fue hepatitis C y no fue diagnosticada, pudo haber causado cronicidad. ¿Cuáles son las consecuencias de no detectar la hepatitis a tiempo? ¿En qué puede terminar, doctor? Pues sabemos que la inflamación crónica del hígado, en la mayoría de los casos, no produce más que una inflamación crónica del hígado, pero alrededor de 1 de cada 10 pacientes que tienen esta enfermedad progresan hacia cirrosis, que es una inflamación crónica del hígado. Causó cicatrices, de tal modo que esta enfermedad, la cirrosis como tal, es una enfermedad irreversible hasta el día de hoy de la estructura del hígado, que causa como tal un grupo de síntomas y signos que en la mayoría de los casos terminan en fallecimiento por la cirrosis. ¿Sería entonces un trasplante de hígado la única solución para combatir ya estos últimos consecuencias de la hepatitis? En el caso de la cirrosis, sí. El trasplante hepático es hoy la única alternativa terapéutica que tenemos. Es importante recalcar precisamente que la cirrosis como tal se está estudiando desde hace mucho tiempo alternativas, y hoy en día el trasplante hepático es la única alternativa terapéutica efectiva para el tratamiento de la cirrosis, y pues es la que tiene más alta mortalidad.
¿Estos trasplantes que se hacen en nuestro país, doctor, son suficientes para combatir los casos que se están dando de hepatitis C o cirrosis ya? Ajá. En el caso de la hepatitis C, cuando no se ha desarrollado cirrosis, hay inflamaciones que llegan a causar ciertos grados de fibrosis y estos grados de fibrosis son reversibles. Cuando ya la fibrosis es tan amplia que ya causa cirrosis, es cuando ya no es reversible con tratamiento médico. No es la única causa de la hepatitis C de cirrosis, pero una vez que se llega a esta, sí se tiene que tratar. Si hablamos de que alrededor de 1 de cada 10 pacientes con infección crónica por hepatitis desarrollan cirrosis, y sabemos que tenemos 1,5 millones, estamos hablando que pacientes cirróticos probablemente tengamos alrededor de 100,000. No tenemos una cifra exacta de cuál es la prevalencia, pero hoy en México anualmente estamos ofreciendo aproximadamente entre 300 y 400 trasplantes al año en todo el país de hígado. Entonces esto es una cifra muy por debajo de lo que se requeriría. Pues hay que hablar hay que tomar medidas también precautorias, tanto en la cultura de la donación y además prevención de estas enfermedades. Rápidamente, doctor, se nos acaba el tiempo. Sí. ¿Algún número de contacto para quien quiera más información? Los invito a que si buscan información en la página de la Dirección Médica del ISSSTE, ahí hay un link hacia nuestra área de trasplantes, viene ahí un número en el que se pueden comunicar, donde les podemos resolver dudas sobre el trasplante, sobre la donación. Que está apareciendo en pantalla en estos momentos. Así es. Ahí está. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros en 21 Noticias. Gracias por la invitación, Paulina.